This video is just a quick preview of one of over 200 step-by-step percussion lessons included in our CongaChops membership. So don't forget to hit like and subscribe, and head over to CongaChops.com to start your free 7-day trial and check out everything we've got on the site. En esta lección vamos a aprender sobre un ritmo muy cadencioso creado en el oriente de Cuba, el pilón. El patrón del timbal se le atribuye su creación a Esmérido Lolo Ferrera, timbalero de la orquesta Chepín Chauvin, luego llamada Chepín y su orquesta oriental. Este ritmo se hizo más famoso luego con composiciones de Enrique Bonet y su trabajo junto a Pacho Alonso y su grupo Los Bucocos, en los cuales el timbalero era Chino Pichón. Es un ritmo sencillo, pero lleva un swing muy particular y requiere un poco de coordinación entre nuestras manos. Así que empecemos el patrón principal dividiéndolo en dos compases. En el primer compás, nuestra mano dominante tocará la contracampana, un golpe en el primer tiempo, en el segundo tiempo 2 corcheas, en el tercer tiempo otra negra y en el cuarto tiempo 2 corcheas. En nuestra mano no dominante tocaremos un cross stick en la hembra en el segundo y cuarto tiempo. 1, 2, 3, 4. Ahora estudiemos el segundo compás. En el primer tiempo, tocaremos un golpe en la contracampana con nuestra mano dominante. En el segundo tiempo, otro golpe en la campana con nuestra mano dominante. Con nuestra mano no dominante, tocaremos un cross stick en la hembra. Y en el líder 2, tocaremos un rim shot en el macho con nuestra mano dominante. En el tercer tiempo, tocaremos un golpe abierto en la hembra con nuestra mano no dominante. Y por último, en el cuarto tiempo, las dos manos tocarán 2 corcheas. Nuestra mano dominante en la contracampana y la puesta, 2 golpes abiertos en la hembra. Hagámoslo lento para empezar a internalizar el movimiento de la contracampana al macho y de vuelta a la campana. Igual con el movimiento del cross stick y el tono abierto de la hembra. 1, 2, 3, 4. Ya que tenemos cada compás individualmente, vamos a unirlo de una forma lenta para tocar el ritmo del pilón en dirección 2-3 de la clave. 1, 2, 3, 4. Now, if you're interested in learning more about what we do on CongaChops and how we can help you further your skills, come check us out at CongaChops.com. We've got an incredible library of step-by-step courses and lessons, over 10 hours of exclusive practice loops, hand-picked Spotify playlists for each pertinent course and lesson on the site, and an amazing community forum where you can meet and discuss with other members, as well as get one-on-one feedback on everything you're working on. Just click the link below to grab your free 7-day trial and see what it's all about. Now, please don't forget to show your support for our channel by giving this video a like, leaving a comment down below as far as what you'd like to see me cover next, and hitting subscribe so you can catch our new videos. I'll see you in the next lesson.